Dios. Aleluya. Santo es Él. Te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir palabra de Dios. Palabra del Señor que nos habla, consejos. Hay personas que conocen y citan muchas veces proverbios, pero quizás no proverbios de la Escritura, proverbios chinos, algo que escucharon por allí. Y hay una frase célebre que quizás muchos han acuñado, pero que la dijo un filósofo, Aristóteles, que uno es esclavo de sus palabras. Es mejor ser dueño de su silencio y no ser esclavo de sus palabras. Y hoy hay personas que dicen, sí, yo prefiero mantenerme en silencio que ser esclavo de aquello que diga, porque lo que diga va a terminar condenándome. Bueno, esta idea se ha traspasado y quizás muchos conocen quizás esa frase célebre, pero no conocen quién la dijo. Pero quizás la citan y dicen, prefiero mantenerme en silencio que hablar y quizás terminar demostrando que no tengo el conocimiento. Hay momentos donde tú le haces preguntas a las personas y por más que ellos quizás sepan la respuesta, la conocen, pero como hay dudas, dicen, no, voy a mantenerme en silencio, no sea que hable y esté equivocado y muestre que no tengo un gran conocimiento o muestre que tengo dudas. La palabra de Dios nos habla acerca de que la diferente respuesta o la diferente palabra que nosotros podamos decirle a una persona puede cambiar el rumbo de una acción. Es decir, una persona viene, se acerca a ti, lleno de ira, lleno de enojo, y te habla con todo el rencor o con todo el problema que quizás tiene en ese momento. Pero cuando tú eres tentado a responder de la misma manera y contestas con la misma ira o contestas con la misma o más dureza aún, es cuando la situación se complica. Por eso dice la palabra de Dios, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando viene una respuesta blanda, aún aquel que estaba airado es como que recibe un bálsamo, un aceite que comienza a traer suavidad. Así son las palabras de aquel que tiene sabiduría. El que tiene sabiduría, al venir a alguien que está airado, enojado, no obtendrá la respuesta que él espera, la reacción que él espera, porque la sabiduría te hará contestar conforme a ella. La sabiduría de Dios te hace que tú puedas reflexionar, razonar en ese momento. Y hay personas que por momentos se enojan y hablan con sus manos y se mueven para todas partes. Pero tú estás tranquilo y tu respuesta trae calma. La respuesta blanda aplaca la ira, mas la respuesta áspera es como tirar nafta en el fuego, lo enciende. La respuesta áspera hace que esa situación sea peor todavía. Dice, no, pero ¿qué me tiene que venir a maltratar a mí? Entonces le contesté, le dije. Y ahora, ¿cuál fue el resultado? El resultado es una pelea mayor, es un conflicto peor todavía. Son dificultades, termina siendo preso de aquello que no pudo contenerse de decir y ahora le produce un problema, un dolor, una situación que no esperaba. ¿Por qué? Porque se sintió tentado a responder conforme a la necedad o a la ira que el otro traía. Pero cuando la sabiduría de Dios está en nosotros y el conocimiento de la Escritura va añadiendo sabiduría, el Espíritu de Dios nos hace actuar y reaccionar de maneras diferentes. De manera que no expresamos o no razonamos o no actuamos de la misma manera que lo hubiésemos hecho en otro tiempo. Antes, a la menor discusión, quizás golpeabas a una persona o sin mediar palabras. Aquel que conoce quizás los códigos de la calle dice, yo no discuto con nadie en la calle, no confío en nadie. La gente quizás es muy traicionera. No voy a estar discutiendo con alguien que no conozco en la calle. No, directamente uno se iba a los golpes. Pero a medida que tú entiendes todo esto,
A medida que Dios comienza a mostrarte, enseñarte en la palabra de Dios, tú no puedes razonar o no puedes reaccionar y hablar de la misma manera que aquel que no tiene al Señor. Aquella persona que no conoce a Dios y que de repente se llena de ira por cualquier cosa. Hay personas que con muy poquito ya comienzan a hablar mal y te faltan el respeto y quieren agredirte y quieren pasarte por encima. Pero ¿cómo debes responder a esa circunstancia? Bueno, la respuesta blanda aplacará la ira, tranquilizará a la persona, lo hará que se calme, que se quede quieto, que comience a mirarte y decir, ¿cómo está tan tranquilo? Algunos dirán, bueno, a este no le importa nada, por eso está tranquilo. Claro, vos estás tranquilo porque a vos no te interesa, no te importa, te da lo mismo. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el carácter ha sido cambiado, moldeado por Dios. ¿Qué sentido tiene contestarle a una persona para agraviarlo? Uno puede tener todos los pensamientos y todas las respuestas para lastimar, herir, provocar un daño en el corazón del otro. Puede ser rápido para lastimar, pero luego el daño será peor. Será como encender aquello que parecía un fuego pequeño, la ira. Es como tirarle combustible más todavía. Esa respuesta áspera que te sientes tentado a decir. La palabra de Dios dice, blanda es la respuesta, la que aplaca la ira. En un momento hubieron hombres de Dios que tuvieron que enfrentar cuestionamientos que quizás eran innecesarios. Y ellos, llenos de valentía, podrían haberse levantado y decir, ¿qué me venís a reclamar? ¿Quién te pensás que sos para reclamarme? Así que levantate en armas y comenzar una guerra. En un momento David, porque un hombre no quiso darle pan. Está bien, el hombre era un tacaño. La actitud de él era incorrecta. Los hombres de David estaban siéndole de protección, de cuidado, estaban haciendo algo que a él lo beneficiaba. ¿Qué le costaba darle de comer? ¿Qué le costaba darle unos panes? Pero dijo, no, ¿qué tengo que darle? ¿Qué tengo que pagarle a estos? Y David se levantó para ir y hacer una masacre. La ira, lo que quieres responder, la manera en la cual tú quieres contestar a la actitud del otro, te traerá problemas. Gracias a Dios hubo una mujer que le hizo entender con sus palabras, calmó la ira, calmó la destrucción que vendría para un pueblo. Hay veces que uno no mide sus palabras, pero las palabras tienen el poder de herir, lastimar, confundir, así como también tienen el poder de transformar el corazón, de levantar, de poner esperanza, de cambiar el rumbo de una vida que iba a un camino de perdición y sale de ese lugar para ir a un lugar correcto. Aquel que caminaba sin rumbo y sin esperanza y la palabra correcta lo trae. Lo hace despertar y dice, no sé qué me pasaba, no valoraba a mis hijos, no valoraba a mi familia, estaba totalmente mal. Pero una palabra me hizo comprender, una palabra me hizo entender que no estaba caminando de la manera correcta o que simplemente no sabía dónde se dirigía mi vida. El poder que tienen las palabras. Pero hay veces que no medimos nuestras palabras y no medimos a la hora de lastimar, de herir el corazón de otros. Dice la palabra del Señor, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Aquí dice que los ojos del Señor están sobre todas las cosas. El Señor lo ve todo, tanto las cosas buenas que hacemos como las cosas malas que hacemos. El Señor está sobre aquel que camina rectamente como aquel que no camina de la manera correcta. Los ojos del Señor están puestos, mirando a los malos y a los buenos, dice la Biblia. La lengua del árbol, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Una lengua apacible. ¿Quién pudiera tener una lengua apacible? Una lengua que pueda traer paz. Una lengua que pueda traer calma en medio de la tormenta.
No aquella lengua que cuando viene dice, ¿viste lo que pasó? Sí, sí, ¿viste? Dijo esto de vos. Y no solamente eso, y le agregan algo más y encienden aún más. No aquel que trae paz, no aquel que viene para calmar, dice la palabra, bienaventurados los pacificadores, porque ellos tendrán la tierra por heredad. Aquellos que en los momentos difíciles traen un momento de paz. En aquellos que cuando de repente no encuentras el rumbo y no sabes qué hacer y te desesperas, te dicen, ¿por qué estás turbado en tu corazón? ¿Crees en Dios? Dijo el Señor, cree también en mí. Confía en mí. ¿Por qué estás turbado en tu corazón? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás viviendo así? La lengua apacible traerá calma al corazón. Es un árbol de vida, es un árbol de frutos, es un árbol de bendición. La lengua de aquella persona que produce esto, que tiene esa amabilidad, esa paz para hablar a los demás. Porque enojarse, hablar mal de los otros, airarse, bueno, eso quizás sea más de nuestra naturaleza, sale fácil, es como que brota, nos brota por los poros, el enojarnos, el reaccionar. Pero el ser apacibles, el tener respuestas blandas, el calmar aún el corazón de aquel que dice, no, déjame tranquilo. ¿Por qué estás así? ¿Por qué está luchado tu corazón? Hay momentos que aún el creyente se lucha en su corazón, le dice, no, mire, ¿sabe qué? Por ahora no quiero hablar. No quiero hablar más nada, ¿sí? Lo dejamos ahí. Ya entenderé luego. ¿Y por qué no tomar el consejo? ¿Por qué no tomar la palabra de Dios? ¿Por qué no tomar la palabra que viene para traer paz? Para apaciguar aquel corazón que de repente se siente así, sin salida. Esta palabra aquí en el libro de Proverbios nos habla de que aquello que quizás uno desestima, uno lo tiene por importante, es un árbol de vida. Una lengua que habla las cosas correctas es un árbol de vida. Es algo que produce vida. Es algo que tiene bendición. Es algo que puede edificar. Es algo que puede cambiar el corazón de los otros. Quizás uno dice, yo no sé, uno no entendía que tenía tal poder. Claro, las palabras tienen poder. Ahora, hace unos días una persona me decía, yo puedo lastimar o puedo lastimarlo con mis palabras. Y yo le dije, no, tú no puedes lastimarme, porque no te he dado ese poder para lastimarme. No te permito que entres en mi corazón para lastimarme. No te he dado ese poder, no lo tiene una persona para venir y lastimarme o herirme con cualquier palabra que pueda decir. Cuando alguien te lastima con lo que dice, es porque tú le has dado eso. Tú le permites que sus palabras tengan un valor para ti. Pero cuando tú entiendes que lo que verdaderamente vale y tiene poder y tiene valor para nuestra vida, es lo que Dios dice de ti. Es lo que la palabra de Dios y las promesas del Señor hablan acerca de tu vida. Tú le diste el poder quizás a tus padres y con sus palabras te hirieron, te lastimaron y te hicieron sentir inferior. Te hicieron sentir que no podías avanzar, que eras un fracasado, que nunca llegarías a nada. Le diste el poder para lastimarte. Ahora uno dirá, pero yo no le di ningún poder, me lastimaron. Pero sin darte cuenta, tú lo permitiste. ¿Cuándo? Cuando no pudiste conocer o cuando no sabías lo que el Señor hablaba de ti. Cuando no sabías que la lengua tiene tal poder. Que la lengua puede ser un árbol de vida, apacible, con frutos, con bendición. Pero cuando tú lo utilizas de una mala manera, tú puedes hacer que una persona de repente se quite la vida. Una palabra puede llegar a lo más profundo del corazón de una persona y hacer que esa persona sienta que no tiene sentido continuar viviendo. Ahora, obviamente esa persona no está bien. Esa persona es una persona frágil, fácil de quebrantar, porque hay heridas en su corazón, porque no tiene la sabiduría, porque no conoce el amor ni la palabra de Dios. Entonces será fácil de lastimar, fácil de herir. Pero cuando tú sabes cuánto te ama Dios,
Cuando tú conoces, hay personas que a veces me dicen, pastor, yo me siento mal o me siento que no soy querido, que no soy valorado. El problema está en que tú no sabes cuánto te ama Dios. Si tú conocieras el amor de Dios, jamás podrías sentirte así. Si tú supieras lo que el Señor hizo por ti, ya no habría ese pensamiento en tu mente. Ya no habría lugar para decir, no, al final no sé si Dios tiene algo para mí o no. No sé si el Señor tiene planes o puede que sea muy difícil. Pero se turbará su corazón, no encontrarán las respuestas y no encontrarán la salida. Pero nosotros tenemos perdido. ¿Por qué? Porque me dijeron que tengo una enfermedad, pero tú sabes que Dios puede sanar el cáncer. Tú sabes que Dios puede sanar aún la peor enfermedad que una persona pueda tener. Tú sabes que una persona que dice mi matrimonio ya no va a salir adelante, Dios puede restaurarlo. Los hijos rebeldes que abandonaron la casa y se fueron y hoy están perdidos en las drogas, volverán con su familia. Se acercarán al camino de Dios. Hay una realidad y un conocimiento que solo quizás tú tienes, o los creyentes, o aquellos que han conocido a Dios. Pero aquel que no conoce estas cosas, ante los problemas de la vida, no encontrarán la esperanza, no encontrarán el rumbo, no encontrarán las palabras para poder sentirse fuertes y poder superar la condición, superar la situación que se ha levantado contra su vida. Dice la palabra, más la perversidad de ella, quebrantamiento de espíritu. Puede ser un árbol. ¿Qué construyes con tus palabras o qué destruyes en el camino? La respuesta blanda aplacará la ira. La respuesta blanda es de un hijo de Dios que busca apaciguar el corazón de aquel que está turbado. Tus palabras deben ser diferentes a las palabras de aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Mientras que el mundo camina sin esperanza y sin rumbo, tú tienes una palabra que tiene ese poder de cambiar, de dirigirlo hacia otro lugar. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En el libro de Proverbios, en el capítulo 15 del libro de Proverbios, vamos a leer del versículo 10 en adelante. Libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 10 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Esta es la palabra de Dios y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Como lo malo. Algunos dirán, no, solamente lo malo, todas las cosas malas que hago en mi vida. No, también lo bueno. El Señor lo ve todo. El Señor tiene la balanza correcta, no una balanza adulterada, en donde el Señor puede pesar cada cosa. La palabra nos enseña que nosotros no podemos juzgar las intenciones. Solo Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y conoce los motivos por los cuales erramos, fallamos y equivocamos. Quizás al momento de emplear nuestras palabras, lo correcto hubiese sido calmarme, hubiese sido entender la voluntad de Dios, entender y tomar la sabiduría del Señor para poder apaciguar el momento, calmarme en el momento correcto. Pero sin embargo, cuando no aplico el conocimiento, la sabiduría de Dios, la tentación viene a mi vida para reaccionar como lo hubiese hecho antes, o para reaccionar de la manera más fácil. Porque la manera más fácil es ante la injusticia, ante una situación difícil, contestarle ásperamente. Hay momentos en los que uno pareciera que dice, no, yo no quiero dejar que me tomen el pelo. Soy cristiano, pero tampoco voy a dejar que me pasen por arriba. Y voy a contestar y voy a decirle así. Pero verdaderamente deberías haberle dicho así. ¿Te sentiste mejor por decirle así? ¿El resultado fue bueno?
La situación terminó allí. Hay momentos que dicen, no, sí, le puse los puntos y se terminó. Pero hay momentos donde esas palabras ásperas ante alguien que viene con ira hacen que las cosas se compliquen aún más. Hacen que las cosas se pongan más difíciles aún todavía. Dice la palabra de Dios: la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Otra versión de las Escrituras dice: el que abandona el camino de la vida, le es ingrata la enseñanza. Cuanto más aquel que hoy de repente dice, no, ya este camino no es para mí, esta vida no es para mí, y se aleja, abandona el camino de la vida, y ahora le es ingrata la enseñanza, porque la enseñanza lo confronta. Quien aborrece la corrección perecerá. No solamente esta palabra dice que el que desvía en su camino, cuando tú le quieres enseñar y le quieres hablar las verdades de Dios, ahora esa enseñanza a él no le es algo grato, no lo quiere recibir, no le parece lo correcto, no le parece que sea algo bueno para su vida. Pero dice, quien aborrece la corrección, quien no la toma, perecerá, morirá, no podrá continuar en su camino. Porque llega un momento donde tú te desvías del camino, pero el Señor habla a tu corazón. Tú te desvías del camino, pero el Señor en su enseñanza trata de volverte al lugar correcto. Pero cuando el corazón se ha llenado de necedad, aquí en este proverbio y en los diferentes proverbios, porque los proverbios son algo que debemos atesorar, leer, tener presentes en nuestra vida, porque tienen y están cargados de mucha sabiduría para la vida cotidiana, para nuestra manera de actuar, para nuestra manera de resolver los problemas, nuestra manera de hablar o de dirigirnos hacia los demás, la manera de abrazar la sabiduría, el corazón que toma la necedad, y aquel que habla solamente sandeces, solamente cosas que no tienen sentido, pavadas, cosas sin importancias. Aquel que se desvía del camino, ahora la corrección no le es grata. Aquel que se equivoca en su accionar, ahora cuando viene la reprensión, la palabra, la enseñanza, ya no le interesa. Pero dice la palabra, si desprecia esa enseñanza, entonces morirá. Porque la enseñanza viene para ponernos en el lugar correcto. Dios nos habla para hacernos volver nuestro corazón al lugar correcto, en el momento en el cual se desvió, en el momento en el cual nos fuimos hacia otro lugar. Dice la palabra del Señor: y el que aborrece la corrección morirá. El Señor tiene un plan con nuestra vida, tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y aquí, en el versículo 11 dice: el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Si el destino de estas cosas o el final de ellas, el Seol, el Abadón, están delante del Señor, y lo que es imperceptible para nosotros, lo que escapa a nuestra visión, lo que escapa a aquello que nosotros podemos ver, está en cada día delante del Señor, está en cada día delante de su presencia. ¿Cuánto más nuestro corazón? Si ante la creación y el obrar de Dios podemos entender que hay un plan y hay un propósito para la muerte, hay un propósito para el Seol, hay un propósito para el Abadón, hay un final para cada una de estas cosas, porque la Escritura dice que llegaría un tiempo donde todo esto quedaría atrás, todo eso terminaría. Y si cada una de estas cosas tienen un propósito en Dios y no escapan al Señor, ¿cuánto más el corazón de los hombres? ¿Cuánto más el plan que el Señor tiene para con tu vida? Hay cosas que nosotros no podemos comprender, hay cosas que nosotros no podemos ver, que escapan a lo que nosotros somos, a nuestra naturaleza humana, pero sin embargo están delante de Dios cada día. Dios ve todas las cosas. Y así como hay un propósito, así como el Señor tiene un final para aquel que
al mirar sus obras dice, es una obra buena o es una obra mala. Así también dice la palabra. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? ¿Cuánto más el Señor tendrá un plan y un propósito para cada uno de nosotros? Alguno puede decir, no, esto es como azaroso. Es el azar mismo. Hay personas que han dicho, el Señor o Dios juega a los dados, como que echa suertes a lo que será de la humanidad. Pero sin embargo hay un plan y un propósito para nuestra vida. Si delante de las cosas más complejas, delante de lo que para el hombre muchas veces ha tratado de explicar, y el hombre dice, ¿qué habrá después de la muerte? Para el Señor esto no es indiferente. El Señor conoce todas las cosas. Si el Seol y el Abadón, si la muerte, la sepultura, si el final no escapan de la voluntad del Señor, no escapan del Señor, ¿cuánto menos escapará tu corazón? ¿Cuánto menos podrá el hombre decir, no, estamos lejos? No, hay un plan, hay una voluntad de Dios para tu vida, hay un propósito para cada uno de nosotros. El Señor tiene un propósito para cada corazón. Dice aquí, el corazón de los hombres. El profundo infierno y el lugar de perdición están patentes al Señor, dice otra versión de las Escrituras. Son algo que el Señor lo ve, cuando es un término que nosotros utilizamos cuando decimos lo vi patente, lo vi aquí. Bueno, es algo que está visible para el Señor. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Si las cosas más complejas, ahora podemos decir, bueno, el corazón del hombre es complejo. Claro, es engañoso, es perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Pero el Señor lo conoce. Tú no lo conoces. Tu corazón te engaña a ti mismo. Está dentro de ti, pero tiene la capacidad de engañarte a ti mismo. Tiene la capacidad de engañar al mismo que va a sufrir el dolor luego. ¿Cuánto más aquel de afuera? Perverso, engañoso, ¿mas quién lo conocerá? Bueno, el Señor lo conoce. Tú puedes engañar a cualquier persona, pero no podrás escapar de Dios. Podrás engañar a cualquier persona y tratar de fingir, pero Dios pesa los corazones. Dios conoce. Si las cosas más complejas están delante de Dios, ¿cuánto más el corazón de los hombres? Si las cosas más complejas son patentes para Dios, están visibles para Dios, ¿cuánto más el plan y el propósito que el Señor tiene para tu vida? ¿Cuántos más los planes de bendición que el Señor tiene para ti? Tu condición podrá decir, bueno, lo que pasa es que soy una persona imperfecta, cometo errores, lejos de mí está la pasividad, lejos está de mí de tener una respuesta blanda, lejos está de mí la sabiduría, el conocimiento, el árbol que da buenos frutos de bendición, apacibles, está lejos de mí. Y parece que está lejos y el razonamiento te hace creer y decir, bueno, quizás sea yo el problema o quizás Dios no pueda ver todas las cosas. Dice esta palabra, están patentes delante del Señor. Las cosas más complejas, cuánto más tu corazón. ¿Tú piensas que el Señor no conoce que te es difícil, que lo intentas, que luchas, que lo propones en tu corazón y lo dispones, pero luego llevarlo a cabo, llevarlo adelante es algo totalmente diferente? Esta palabra nos muestra el propósito de Dios, aun cuando el hombre no puede percibir las cosas. Que hay un plan y un propósito de Dios así, para cada corazón, para toda la humanidad. Hay un plan de Dios para tu vida y para tu corazón en esta hora. Ahora, tú tienes la posibilidad de abrir tu corazón, de tomar la enseñanza de Dios para volver al camino. Porque el que aborrece la corrección, éste morirá. Porque la corrección viene en el momento que la persona ya no quiere escuchar, ya no quiere tomarla. Pero cuando el hombre es sensato, tomará la corrección y vivirá. Tomará el consejo. Anteriormente a esto habla de la enseñanza de los padres. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El necio
desprecia la corrección, desprecia la enseñanza, desprecia la palabra de Dios, desprecia aquello que tiene el poder para volverlo al lugar correcto. Lo desprecia y dice no. Estamos en una sociedad y vivimos en un tiempo donde pensamos que nosotros somos autosuficientes. No necesitamos de nadie. Solo puedo. Yo puedo solo. No necesito a nadie. No necesito nada. Pero todos necesitamos a Dios. El rico necesita a Dios. El famoso necesita a Dios. Aquel que hoy tiene salud también necesita a Dios. El que tiene una buena familia, un buen trabajo, una empresa. Aquel que siente que lo tiene todo también necesita a Dios. Aunque diga, pero yo soy autosuficiente. Yo no necesito nada. Dios es para el que está en muletas. Dios es para el que anda en silla de ruedas. Dios es para el que está en una cama de hospital o en una cárcel. Dios es para aquella persona que está hoy atrapada por los vicios y no puede cambiar. Pero Dios no es para mí. Dios es para el que lo necesita. Dirá, yo no lo necesito. Bueno, esta palabra viene para mostrarnos que hay un propósito para cada vida y para cada corazón. Así como están patentes delante de Dios estas cosas visibles, lo más profundo, cuanto más el corazón de cada persona. El corazón del hombre dice, no necesito a Dios, pero Dios conoce lo que vive en su interior cada día. Dios conoce lo más profundo del corazón de un hombre. Dice la palabra de Dios, el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Aquel que de repente es corregido, no le ama. Cuando una persona es corregida por algo que hizo mal, cuando recibe la corrección, no ama a aquel que lo corrige, porque lo toma como un enemigo. Un hijo, cuando un padre le corrige y le instruye con amor, dirá, no, me quiere gobernar la vida, no quiere que sea feliz, no quiere que sea libre, no quiere que pueda cambiar. Entonces dice, no, mi madre es mi enemigo. No quiere que yo pueda ser una persona diferente a ellos. Quieren enfrascarme en un lugar, quieren meterme en un molde. Hay personas que dicen, no, yo quiero romper el molde y estar por fuera de la sociedad. Ser una persona diferente. Yo creo que un cristiano está muy lejos de estar enfrascado en un lugar, sino más bien que rompe con todas estas cosas. Porque cuando el mundo se dirige hacia un lugar, el cristiano está en un lugar diferente. Cuando para las personas la corrupción y un montón de cuestiones que son normales, naturales y cotidianas, pero el cristiano debe escapar y huir de ellas. El cristiano debe mantenerse íntegro, aún en la sociedad más corrupta. Debe mantenerse limpio en su corazón, porque de eso depende su salvación, su vida. Su compromiso no está puesto con el gobernante o con el sistema político en el cual viva o en el país donde esté, sino con su relación con Dios. Su corazón, su conocimiento de Dios y aquella sabiduría que haya adquirido. Por eso dice, el escarnecedor no ama al que le reprende. El hombre corrompido no ama al que le corrige, ni va en busca de los sabios. No solamente no toma ni entiende que la persona busca hacer un bien. Un padre entenderá perfectamente esto, porque el padre le dice, yo quiero lo mejor para ti. Yo te aconsejo y te digo esto porque yo ya lo viví, yo ya lo pasé y no quiero que sufras y no quiero que te lastimes. Pero el joven dirá, no, vos no entendés nada, son otros tiempos, vos no vivís esto, vos no me entendés, vos no entendés lo que yo estoy pasando. Y lo pondrá en enemistad, no querrá estar con los sabios, no querrá buscar la sabiduría, su camino se aleja de aquello que trae bendición a su corazón. Las consecuencias de no adquirir o no tomar el conocimiento, la sabiduría de Dios, de no emplear las palabras de la manera correcta, de no dejar que Dios obre en nuestro corazón, entendiendo que hay un plan y un propósito para nuestra vida. Dice la palabra de Dios, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Aquel que es sabio, entendido, buscará la sabiduría. Buscará estar con aquellos que dicen, no, estas personas están haciendo lo correcto.
Hay personas que hoy están tratando de escapar de las drogas, salir, de romper contra ese vicio que lo ha atado por años. Y hay necios que van en esa dirección, conociendo que hay millones y millones de personas que no pueden escapar y corren hacia allá con la ingenuidad de creer que ellos podrán entrar y salir cuando quieran. Satanás les hace creer que ellos entrarán y saldrán de las drogas cuando quieran, que ellos tomarán y harán lo que sea cuando ellos quieran, que ellos lo manejarán y dirán: yo lo manejo, yo esto lo controlo, hasta que llegue el punto en el cual no podrán manejar nada. No podrán controlar su vida, no podrán controlar sus actos, no podrán controlar sus palabras y serán esclavos de sus palabras. No habrá silencios, no habrá razonamientos, no habrá sensatez en lo que digan, sino más bien lo que dice la palabra: mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Escapa de la sabiduría, escapa del camino correcto porque le es contrario, no es lo que quiere para su vida. El que se droga no se va a juntar con el joven que es un joven de bien, que busca un futuro diferente. El que se droga rápidamente buscará a sus pares, a los que con los que él se entienda, con los que hablen el mismo idioma. No se alejará, buscará acercarse a esas personas. Es decir, ve el mal y corre hacia el mal. Pero el sabio toma el consejo y se escapa, se aleja de aquella circunstancia. Dice la palabra que el necio ve el peligro y se dirige hacia él. Mas el sabio no, es prudente. El necio ve el peligro, ve la tentación, ve la dificultad, ve que él no puede entrar allí y dice: voy a entrar. Pero aquel que tiene sabiduría dice: no, yo no estoy listo para entrar allí. Tengo que escaparme. La palabra de Dios nos habla acerca de que José en un momento tuvo que huir de la tentación. José tenía sabiduría. Administró los bienes de Potifar, administró la cárcel, luego administró los bienes de toda una nación. Y el Señor lo prosperaba en todo lo que hacía. Pero cuando vino la tentación, cuando vino el tiempo difícil o el momento de prueba, él huyó de esa circunstancia, aún con su sabiduría, aún con su conocimiento, aún con su santidad y con todo lo que tenía. Escapó. Porque hay momentos que tienes que ser sabio y escapar de la circunstancia. No, lo que pasa es que yo le respondí, pero si aún la respuesta blanda no está en ti, entonces sal de ahí. Escápate de la circunstancia porque no podrás contestar correctamente. Tú sabes que no lo tienes. Tú sabes que no puedes hablar de tal manera. Porque dice la Escritura que el necio cuando habla confirma su necedad. No puede guardarla, lo habla, lo muestra. No es algo que se mantiene oculto. Tú escuchas a una persona y tú dices: este es un necio. Y dice la Escritura: por más que pongas a un necio en un mortero y lo machaques, tendrás un jugo de necio. No habrá un cambio. No cambiará su estructura para transformarse en otra cosa. Habrá jugo de necio. Es decir, al necio tú lo golpeas y lo golpeas y lo golpeas y sigue siendo necio. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el sabio, el prudente y el necio que quiere ser golpeado y golpeado y golpeado para hacer lo mismo? El necio no cambia a pesar de los golpes. Sigue dando las mismas respuestas, sigue actuando de la misma manera. No puede ver días diferentes, porque él piensa que él es sabio en su propia opinión. Él conoce la palabra, él conoce el camino, él conoce la fe. Él es sabio, pero es sabio para lo que él piensa, para lo que él cree. La Escritura dice: sabios para hacer el mal. Sabiduría aplicada para lastimar, para destruir. ¿Qué clase de árbol? ¿Qué clase de frutos? ¿Qué clase de personas o de palabras son las que empleamos a la hora de hablar con otras personas? Cuando tú hablas, de tu vida sale bendición o maldición. Cuando tú te diriges hacia los demás,
Tú eres alguien que puede restaurar un corazón con las palabras. Alguien que puede llenar de ánimo, de fe, de esperanza, o más bien pasar inadvertido como cualquier mundano, como cualquier persona que no tiene a Dios. Camuflarse fácilmente. Hablar como cualquier persona, insultar, hablar mal, expresarme groseramente, hacer todo lo que hacen los demás. Me camuflo entre la gente y digo, no soy cristiano. Y de repente aparece alguien y dice, no, porque yo voy a la iglesia. Yo también soy cristiano, ¿eh? Pero vos no ibas a la cancha a tomar. ¿No nos contaste que vas con tus amigos a tomar a la cancha los fines de semana? Bueno, sí, pero el fin de semana yo soy profeta en la iglesia. ¿Sabiduría de quién? ¿Sabiduría de los hombres? ¿Sabiduría de Dios? ¿Conocimiento? ¿Árbol de vida? ¿Apacible? ¿O insensatez de los hombres? La boca de los necios que se alimenta de necedades. Hay quienes dicen, sí, pero ¿qué tiene de malo? ¿Acaso no puedo ir, jugar con los amigos, estar ahí tomando una cerveza y luego ir y ministrar? ¿Ministrar qué? Pero están tan confundidos que lo naturalizan y dicen, bueno, es así. Personas que cuando hablan, tú no notas la diferencia entre un mundano, el más mundano posible. Pero cuando de repente tú le hablas y le citas a Dios, dice, yo también, sí. Pero nunca me hablaste de Dios. Bueno, pasa que yo cuando hablo, cuando Dios me guía a que hable con algunas personas. Pero hay personas que están en vicios, hay personas que no tienen esperanza, hay personas que van camino a la muerte, que no conocen al Señor. ¿Y qué estás esperando? El momento correcto, el tiempo preciso. Hay veces que uno no siente de parte de Dios quizás hablarle a determinadas personas porque el tiempo hablará mi conducta, mi caminar con Dios, mi fe. Mostrará algo en aquella persona que dirá, mira, yo te observo y observo a las demás personas. Ha pasado que en diferentes grupos, dice sabes que yo los observo y yo veo que son cristianos, vos sos cristiano, él es cristiano, pero vos sos diferente a ellos. Ellos dicen que son cristianos, pero yo los veo actuar de otra manera. No tiene peso lo que dicen, sino lo que hacen. Ellos dicen ser cristianos, pero yo me di cuenta que hablan de mujeres, yo me di cuenta que insultas, que están ahí, son uno más de nosotros. Pero vos sos diferente. Siempre estás retraído, apartado, orando a Dios para comer. Cuando alguien te habla, vos siempre estás con Dios y la palabra de Dios y la iglesia. Hay algo diferente. Porque tú has entendido que tus palabras son un árbol de vida. Tú has entendido que tu palabra, no la palabra que tú puedas decir como tu palabra, sino la palabra de Dios que sale de tu boca. Dice la Escritura, abre tu boca y yo la llenaré. Cuando tú abres la boca, cuando tú comienzas a hablar, el Señor comienza a darte palabra, comienza a darte bendición y el Señor comienza a tocar los corazones. Aún de aquel más incrédulo comenzará a creer por la palabra de fe y de esperanza. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Los días del pobre, los días del afligido son difíciles. Y cuando tú miras la condición, cuando tú miras la manera en la cual viven las personas, es algo totalmente diferente. Y ahora, hace unos días veía un documental en donde en un país se toma a las personas que están drogándose, que están en las calles, que están en situación de calle, o que no tienen familia o que simplemente son adictos. Los llevan a campos como de concentración y los tienen allí hasta que se desintoxican durante 30 días en principio, en donde los capturan en la calle, los llevan como presos, los rapan, los hace que se aseen,
les dan una ropa igual a todos. Y allí, en aquel lugar, lo van dejando como el lugar que es como una cárcel, en la cual tienen diferentes actividades, le dan alimentos pero muy escasos, pasan hambre. Y cuando pasa el tiempo, si es que pueden soportar los primeros días o semanas de abstinencia y no mueren a mitad de camino por las enfermedades, por todo lo que tienen las personas, luego al pasar ese tiempo de 30 días, si algún pariente viene a buscarlos, tendrán la posibilidad de salir. Si no, estarán por meses en ese lugar, sin poder salir. Hay personas que toman las drogas como algo moderno, algo que no causa dolor, que no causa problemas, algo que se puede hablar hoy como que es algo fashion, algo que es parte de la sociedad moderna, de los famosos. No es así en aquel lugar. No es así para los adictos en Afganistán. No es así. Y cuando tú miras a esas personas, dice la palabra, todos los días del afligido son difíciles. Todos los días para él están reflejados en su rostro. Y sus días se han vuelto tristezas, y se han vuelto lágrimas, y se han vuelto dolor. Y dice la Escritura, en el versículo 13, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Aquel que tiene un corazón alegre, tú lo miras y tú te das cuenta que para él es toda una fiesta. Hay alegría en su corazón, hay un banquete continuo, está contento, está lleno de esperanza. Pero el afligido se deja ver en sus ojos, se deja ver la amargura en su corazón. Mira a aquellas personas que están en la calle, mírala a los ojos y mirarás al afligido, mirarás su corazón. Hay personas que dicen, sí, están así porque quieren. Míralos, mira su condición. Todos los días del afligido son difíciles. Es muy dura esa vida. Cuando veo esos documentales digo, qué dura, Señor, esa vida. Qué duro despertar cada día en ese lugar. Qué duro que es respirar, vivir. Entre las bombas, entre las dificultades, entre la pobreza, entre los niños que mueren de hambre. Qué difícil. Difíciles son los días del afligido y se dejan ver en su rostro porque ha cambiado su semblante, porque el dolor va carcomiendo el corazón. Y así como aquel que se siente contento, lleno de fe, lleno de esperanza, su rostro cambia y se llena de alegría, así también el corazón afligido. Para él son los días difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Y quién es el del corazón contento? ¿Quién es aquel que puede tener hoy un corazón contento? Hay personas que dirán, bueno, yo no puedo tener un corazón contento en medio de tantas personas que sufren. Yo no puedo tener un corazón contento en medio de las lágrimas. No puedo tener un corazón contento en medio de las guerras, la hambruna, el desastre climático. No puedo tener un corazón contento, un banquete continuo o vivir de fiesta mientras que la gente sufre. Y esa puede ser una mirada correcta para llevar nuestro corazón a clamar por esas vidas, a valorar lo que tenemos, a mirar la necesidad en el otro. Eso puede ser algo necesario para que nos lleve a reflexionar en la condición o en lo que vivimos. Pero también debemos entender que nuestro corazón también es un corazón contento. Porque en medio de las lágrimas, en medio de la guerra, en medio del dolor, en medio de la hambruna, en medio de la condición climática o la situación difícil, el amor y la misericordia de Dios sigue alcanzando las vidas, salvando al perdido, transformando los corazones, llenando de esperanza a aquel que hoy va sin rumbo. ¡Aleluya! Santo nuestro Dios. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, dice la Biblia. Para siempre. Un camino deleitoso. Algunos dirán, no, para mí el camino de Dios es un camino de lágrimas.
Quizás tus lágrimas están regando la semilla, tus lágrimas están regando la bendición. Hay personas que hoy quizás están enfrentando el tiempo de las lágrimas y dicen, ¿vendrá un tiempo donde esto termine? Claro que sí. Vendrá un tiempo donde mires eso como algo que quedó atrás y te gozarás en Dios y tu corazón mostrará en tu rostro la alegría. Habrá fiesta continuamente en ti. Porque para ti puede estar ocurriendo cualquier circunstancia, pero la obra y la bendición que Dios ha derramado sobre tu vida es algo que no se puede contener. ¿Has visto a alguien lleno de gozo alguna vez? ¿Has visto a alguien cuando experimenta la llenura del Espíritu y no se puede contener? ¿Has visto una persona así alguna vez? Es algo que no se puede explicar, que no se puede comprender. Es algo que brota dentro de ti, que no lo puedes hablar, no puedes decirle a la persona lo que estás sintiendo, porque es tan fuerte la gloria de Dios que comienzas a sentir el gozo, la esperanza, la alegría del Señor llena tu corazón y ahora la paz y la bendición del Señor comienzan a llenarte. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. Hay momentos en los cuales puedas pensar que hay motivos, pastor, para estar alegres. Bueno, la palabra de Dios dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Siempre el Señor nos muestra el contraste y el final en bendición. El que está triste, el afligido, pero el que tiene el corazón contento, lleno de gozo, de esperanza. El de rostro entristecido a causa de lo que ha vivido y aquel que la alegría del corazón le hermosea el rostro. El que con sus palabras destruye y el que sus palabras son un árbol de vida, apacible. Aquel que toma la sabiduría de Dios y aquel que la rechaza. Aquel que es necio y sabio en su propia opinión y aquel que es prudente. Siempre Dios nos muestra un contraste entre una cosa y la otra. El Señor nos enseña para que nosotros podamos elegir qué camino quieres. El de las lágrimas, el del dolor, el de la tristeza, el del abatimiento o el de la alegría, el del banquete continuo. El de la mañana siguiente. A la mañana vendrá la alegría. Ya pasó el lloro, ya se terminó ese tiempo. Ahora el tiempo de la alegría, de la bendición de Dios. El propósito de Dios y el corazón de los hombres delante del Señor. Si aquello más difícil está delante de Él, tu vida, tu corazón y el propósito que el Señor tiene para ti están delante de Dios. Tu vida está en sus manos. Ahora, es cierto que tú tienes que elegir. Porque dice aquí la Escritura que aquel que desvía en el camino se le instruye, se le enseña. Pero si no toma la corrección, morirá. Perecerá en el camino, perecerá. Porque no tomó el consejo. El consejo viene para advertirnos, para hablarnos al corazón, para guiarnos hacia dónde debemos ir. La palabra de Dios viene para construir en ti aquello que quizás necesitas. ¿Eres fácil de lastimar? Bueno, hay que construir murallas alrededor de tu corazón. Y lo harás con la sabiduría de Dios, con la palabra de Dios, con el amor de Dios en ti. No es que no te importará lo que otros puedan decir, pero ya no tendrán el poder para lastimarte. Porque ninguna palabra sonará más fuerte que la palabra de Dios. Ningún condicionamiento sonará más fuerte que lo que el Señor habla de ti. Porque cuando la gente te rechaza y dice que tú no sirves para nada, la palabra de Dios nos dice algo totalmente diferente. ¿A quién le vas a creer? ¿A lo que la gente dice de ti o a lo que Dios dice de ti? ¿Al plan y al propósito que Dios tiene para tu vida o el destino que la gente dice que será el final de tu vida? ¿O que será tu camino, tu transitar? Tú decides a quién creerle, qué camino tomar, qué camino elegir, qué consejo poner por obra. Yo voy a invitar a aquel que quiera hoy abrir su corazón a Dios. Aquel que esté luchando en su interior, aquel que esté luchando en su mente,
Aquel que diga, Señor, yo necesito esas palabras. Señor, necesito ese corazón. Necesito, Señor, tus palabras en mí. Señor, necesito que puedas llenar mi corazón para poder hablar, Señor, como tú lo harías. Para poder, Señor, calmar el corazón de aquellos que están cargados con violencia, que no tienen esperanza. Señor, permíteme hablarles y llenar, Señor, su corazón de paz. No mi paz, tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Señor, que en el momento que comencemos a hablar, Señor, aquel que escucha sea lleno, Señor, de tu Espíritu Santo. Pueda entender, Señor, la diferencia entre un cristiano verdadero, entre alguien que ama y sirve a Dios de corazón, y aquel, Señor, que ha abrazado una religión. Señor, haz la diferencia en mi vida. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrir su corazón en esta noche, que pueda hacer esta oración de fe, abriendo su corazón al Señor, repitiendo esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme en esta noche un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.